Hoy 16 de septiembre del 2020, acercándonos a la fiesta de Rosh Hashanah, me encuentro aquí con Ilan Arquitecte en este hermoso parque de Ra'anana. Así que, Ilan, bueno, ¿te ves? ¿O te ves ahí en la me veo bien. Okay. Bueno, quiero dar un saludo primero de todo a todos los misioneros. Muchas gracias. Después de tantos años. Así es. Ilan, estamos grabando esta conversación, no es privada, por lo tanto te voy a agradecer tu autorización para después poder compartirla con otra gente. Vale, tienes mi aceptación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, yo entiendo de que vos llegaste para hacer un trabajo con juventudes, con escuela en Posada, en Alem. Claro. Cuéntanos un poco cómo fue esa llegada. Bueno, es como en las películas americanas, corría el año 1962. Y yo llegué a la Argentina después de liberarme del Atzabá, del ejército, de estar 2 años y medio. Y venía a buscar a mis hermanos porque nosotros éramos huérfanos y yo quería ser el tutor para que ellos hagan aliyá también. Y cuando llegué me encontré con la noticia de que no podía ser tutor porque solo tenía 20 años y medio y había que esperar hasta los 22 años. Así que bueno, comencé como acordeonista en el departamento de juventud de la AMIA y a los pocos meses me llaman, estando en el edificio de la AMIA, el anterior por supuesto, y me dicen que hay una visita del presidente de la comunidad judía de Posadas, el señor Samuel Fuchsman, y la verdad que enseguida tuve un contacto con él muy interesante porque él también tenía conexiones con el barrio donde yo había nacido, que era Barracas, La Boca, conocía a mis tíos, a mi familia, y me dio más seguridad y vino con la proposición de que hay una comunidad dentro de Misiones, llamada Alem, con unas 12, 15 familias alemanas, judíos de Alemania, que estamos hablando de la época esa después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que vivían muy, muy unidos todos ahí en ese lugar Alem, y me proponían venir a Alem y estar como moré toda la semana, como maestro de hebreo durante toda la semana, y los fines de semana ser madrid en Posadas, la capital de Misiones. Ahí estaba la comunidad judía mucho más grande y todo dependía de esa comunidad de Posadas para que tengan alguna actividad la gente de Alem. Ellos, es algo muy interesante, vivían como una gran familia, eran todos judíos alemanes, pero era una gran familia y vivían, aparte de ellos, otras 2 o 3 familias no alemanas. Una de ellas era Rosenberg, que tenía Rosenberg, que tenía, Rosenbaum, que tenía la capital, que era vamos a decir, era el negocio más grande que había ahí de todo servicio, pero además de todas las cosas tenía un cine. Pero ya a eso me voy a referir dentro un tema, porque es una anécdota muy interesante lo del cine, pero ante todo quiero decir que había un líder, y ese líder de esas familias se llamaba Ernesto Haas, y él es el que se encargaba de conseguir todo. Imagínense que cuando llegué al Hotel Iglesias, los primeros días ahí, y había que buscar un lugar donde enseñar. Y Ernesto Haas tenía un amigo que o manejaba o era dueño de un localcito que una vez fue la usina de Alem, y de esa usina consiguió traer unos bancos, una silla con un pizarrón, era todo así armado
increíble, precariamente, y se hizo una escuela, como una escuelita, ¿no? Un grado. Por supuesto, estudiaban ahí los chicos de distintas familias, Freddy Ash, Mario Ash, Fritzi Garner, Mickey Garner, Matti Speyer, Rita Mayer, Mirta Speyer, Graciela Speyer, Mario Graeber, Carlos Graeber, Jorge Graeber, y quizá me había olvidado de alguno, ¿no? Pero la mayoría, ellos que me perdone, la mayoría eran chicos, eran increíblemente chicos que se interesaban, primera vez habían escuchado. ¿Qué edades tenían? Y las edades eran de los 6 años hasta los 12, 13, algo así. Y hay fotos, las clases? Y las clases más que nada, lo que querían más que nada es que yo les hable de Israel y estudiar hebreo. Esa era la base, no era venir a estudiar otro idioma ni nada, estudiar hebreo, hablar mucho de Israel, de la historia judía. Y yo creo, como yo hasta hace poco estoy en contacto con uno de los alumnos, también con Mario Asi, con Matti Speyer, donde me dicen de que no pueden olvidarse eso porque fue la primera conexión que ellos tuvieron en general con el tema judío y con el tema israelí. Y yo ya no sabía yo más qué traerles a ellos hasta que me comuniqué con la Embajada de Israel. Me avisan de que no hay ningún problema, me pueden mandar con la empresa Singer una película sobre Israel en el año, la independencia de Israel. Por supuesto que los chicos se alegraron, todo muy bien, llega el ómnibus con la película y yo digo, bueno, ahora hay que pasarla, no hay problema, me dijeron, Rosenbaum tiene el cine, tú no tienes más que ir a hablar con él y arregla el tema. Bueno, voy a hablar con él, me dice, pero vos qué querés, que me quemen en el cine. Le digo, no, yo no quiero que te quemen en el cine, pero hay que poner algo de Israel. Yo no te pido que lo ponga, no le pido que lo ponga para todo público, pero déjemelo por lo menos para las pocas familias que están ahí. Me dice, bueno, con una condición, que sea a las 4 de la tarde, que nadie ve, y que me río porque no lo hizo de ninguna maldad, era porque simplemente había que convivir con una sociedad a mi alrededor y cada uno cuidaba las cosas y así fue como a las 4 de la tarde fuimos y todas las familias fueron y fueron a ver por primera vez una película sobre la creación del Estado de Israel y ya era todo interesante. La verdad es que, pero había una amistad muy grande. Ya no era, la relación no era de Moré, ya era ya era una relación familiar. Era ir a visitar a esta familia, ir a visitar, estar en la casa de todos. Así que yo era muy joven, tenía solo 20 años, y entonces era otro estilo, era más fácil. ¿Quién te decía que enseñar? ¿Quién te dijo que hay que enseñar? Ahora teníamos, claro, yo dependía del Bad Hinuch. El Bad Hinuch estaba en Buenos Aires y teníamos un programa. El programa era complejo porque habiendo chicos de distintas edades, había que trabajar con las distintas edades. Pero estuve solo un año, estuve todo el año 1963. Y también tuve distintos festejos, como por ejemplo, uno de los chicos lo preparé para Bar Mitzvah, Fritzi, lo preparé para Bar Mitzvah y si mal no recuerdo yo tenía una motoneta y lo llevé a Posada, porque por supuesto ahí estaba Pruchansky y estaba toda la gente entendida en la sinagoga de Posada, y ahí fue donde fue el Bar Mitzvah de Fritzi, que tengo inclusive una foto que se la voy a encontrar, la voy a mandar. ¿Vos te ves ahí? ¿Te ves bien ahí? Sí. Ahora, yo creo que para mí y para ellos fue una valiosa experiencia todo esto, porque, qué sé yo, tener para estos chicos, hacer una pequeña escuelita
qué con 12 horario chicos. era el de las clases? Y empezamos de mañana. Ellos y iban había al de tarde. colegio público a la tarde. No, sí, me recuerdo, si mal no, me recuerdo que a la mañana no, iban al colegio público y a la tarde. Eran las A la tarde eran las clases. Ya. Bueno, Ahora, en Alem no había una comunidad propiamente dicha, no había sinagoga, no había instituciones no judías. había instituciones judías, no había sinagoga, era toda una gran familia. Ya. Era una gran familia. Por supuesto, estoy seguro, no había cementerio, no había. Era todo era la conexión con Posadas. Ya. Una especie de satélite de Posada. Claro. Ya. Bueno. ¿Y en Posada qué pasaba? ¿Posada cada cuándo en Posadas yo iba los fines de semana. Con la moto. La anécdota esa de las motos, después los misioneros saben lo que significa una carretera no asfaltada después de una lluvia. Las veces que yo me he caído en esa tierra colorada, yo creo de que tendría que nacer de vuelta para contarla, porque era increíble. Yo no me acuerdo si eran 60 kilómetros o eran... Por ahí creo que son cerca de 80. 80. Imagínense usted venir con una motoneta a Posadas. Era toda una experiencia de juventud. Una aventura. Una aventura. Bueno, y en Posadas, lo que puedo recordar también, sí. En Posadas había una escuela. No nos olvidemos que había una escuela y había 2 morot. Exacto. Trato de acordarme el nombre de ellas. Yo te digo, Ruth Soesman y Shoshana Sklarowski. Ahí está. Eran chicas muy amables y teníamos un buen contacto con ellas. Pero ellas estaban fijas ya en Posadas cuando yo llegaba los fines de semana y teníamos mucho para hablar y para conversar. Ahora vos trabajaste con juventudes ahí en Posada. Sí, el tema es que yo trabajé con juventud, inclusive hay muchas fotos donde estoy, creo, con ellos, generalmente también con el acordeón y demás. Pero no se olviden que yo venía de Israel lleno de anécdotas y lleno de cosas que todavía no sé. Anécdotas militares. Militares y también del kibutz, y que todos se interesaban porque era una novedad para la gente. Y yo creo que tiene muchos, yo tuve después en mi vida muchas otras estaciones de donde tuve que trabajar en distintos países y por supuesto esta fue solo una y se me confunden las fechas y demás, no me puedo acordar de todo. Pero estoy seguro que muchos de los que estuvieron conmigo, que cuando yo era madrija y en Posada, se acuerdan de que hicimos un grupo Shahar. Eso, te iba a decir que en otras entrevistas mencionan precisamente, y te mencionan a vos como el creador o el que organizó ese grupo Shahar. Claro. ¿Vos te acordás por qué? Ahora yo, primero de todo, ese grupo, yo venía del kibutz, donde yo estaba en el grupo Shahar, allá se llamaba Shahar, el grupo donde nosotros hicimos el Atzabá, el ejército juntos, terminamos la escuela secundaria. El grupo se llamaba Shahar. Y claro, para mí era una continuidad esto, y le pusimos ese nombre. Otra cosa más que yo trato de acordarme en este momento, yo sé que a cada chico de Alem, por ejemplo, y puede ser de Posadas también, le di nombres, le pusimos nombres hebreos. Me acuerdo a Mirta, a Speyer, a Mati Speyer y a otros, les pusimos nombres, o sea, eligieron nombres, yo daría nombres, porque no, los nombres eran, no tenían nombres en hebreo y era una cosa. Y otra de las cosas también, hicimos un mapa de Israel y cada uno llevaba un pedacito para quizá algún día nos encontremos, cada uno iba a venir y traer un pedacito de ese mapa. O sea, eran historias anécdotas de esa época que son imborrables, ¿no? Pero no cabe duda que un educador no se puede acordar de todo lo que los alumnos generalmente son. Uno aprendió mucho de
de maestros, pero más aprendió de sus alumnos. Entonces, estoy seguro que muchos tendrán anécdotas al respecto y podrán hablar, pero quiero decirles que era una juventud, la de Posadas, una juventud muy unida. Prueba está de que hasta hoy yo veo que se juntan y se mantienen como una familia, como una gran familia. Así es. Y yo sinceramente quiero, con esta oportunidad, que no se da siempre, agradecer a todos, especialmente a la familia Meltzer, que yo estuve ahí también 6 meses. No nos olvidemos que yo cuando venía a Posada estaba en lo de la familia Meltzer y la familia Fuchsman. Pero otras familias también me recibieron con mucho calor y quiero agradecerles a ellos en esta oportunidad por todo lo que me ayudaron y hicieron por mí. ¿Vos te acordás quiénes marcaban, por ejemplo, vos te reunías con la juventud? ¿Quién te decía hablarle más de judaísmo, hablarle más de Israel, o era algo que surgía en forma espontánea en el contacto con la gente? ¿O había una dirección de qué mensajes se transmiten? Bueno, mirá, la verdad es que yo tenía mucha conexión también, como lo dije antes, con Bada Jinuj, que me daban el programa, pero más que nada también con los dirigentes de ahí. La comunidad. Por supuesto, la parte religiosa era con Pruchansky, con Ezra, que era el líder en ese aspecto, con Samuel Fuchsman, con Kotler, con Pablo Kotler. Pablo, sí. Y en general todos, puedo decir una sola cosa, que era una comunidad muy sionista. Muy sionista. Era hablar de Israel, había que hablarlo abiertamente, sin ningún problema, e inculcar a la juventud. Y prueba está que muchos hoy se encuentran acá. Eso es lo que te iba a decir, que en el año 63 ya había una familia que hizo allá y ya había 3 jóvenes. Ahí está, esa familia, era famosa familia. José Kotler. José Kotler, sí. Esa familia, me acuerdo como hoy, cuando fue toda una fiesta nacional ahí. La despedida. La despedida. Era algo... O sea, había la verdad que una unión entre todos, donde la centralidad de Israel se sentía en la comunidad ahí. Toda la comunidad tenía que cuidar el judaísmo y todo lo demás, pero Israel siempre fue la centralidad de esa comunidad. Ya, o sea que esa concepción de Israel como centro espiritual y la diáspora como la periferia, ahí en Posada se daba perfectamente. Sí. Bueno, y aparte pues estuvieron movimientos juveniles, vino Mario y yo. Mario Live. Sí. Y bueno, hasta el día de hoy estamos. ¿Vos te acordás de esa época, la organización de los... ¿Qué pasó? Yo creo que cuando ustedes salieron, porque Mario ya había finalizado mi trabajo ahí y de ahí me conecté, seguía en el Bada Jinuj y Jaime Barilco de Cronolo Ebrahá me trajo Moisés Ville y yo estuve 4 años más en Moisés Ville y después conocí a mi esposa. Bueno, toda la historia de una vida de uno, ¿no? Pero el tema Posadas, Salem, Misiones quedó muy enraizado en mí, hasta el tema de que la música autóctona me quedó muy grabada y en el acordeón y todo algo muy especial para mí, todo ese año. Ahora, vos actuaste con otras comunidades. ¿En algo la comunidad de Posada era diferente a las otras comunidades que te tocó conocer? Sí, yo creo de que la hospitalidad, ante todo, yo no sé por qué, pero el que llegaba a Posadas o a Misiones o a Alem mismo, llegaba como, no sé,
alguien de afuera. Sí, como un extranjero, como un extraño. Como un extraño. Es increíble la manera en que era recibido por todos. Quiero explicarles de que no todas las comunidades trabajan de esa manera y eran de esa manera. Hay algo muy especial en el tema de las comunidades de misiones, de posadas, con respecto a otras. Sí. Así que yo te agradezco por esto, cálida. Ricardo, y espero de que de alguna forma hemos revivido algo un poco en una época pasada. Es una contribución importante porque cada uno aporta algo. Siempre hay algo que todavía no sabíamos, que cada uno aporta su pizca. Y así vamos armando con el granito de este y del otro, ya vamos formando el montículo de información que más o menos nos va a ayudar a describir una especie de crónica histórica de qué pasó en esas comunidades. Bueno, antes de terminar, venimos a mostrar si hay alguien que está mirando esto, que vea la belleza de nuestro parque aquí en Ra'anana. Parece Suiza. Nunca. No veo cómo se apaga esto ahora. Que se puede acordar mucho de Mario Vaz, de ahí. Aló, se cortó. ¿Por qué? Espera, y esta sigue recording. Yo de repente vi que se te veía vos, ok, apagué. End meeting photo.